Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes allá en Madrid. Aquí sí es muy temprano aquí en México. Con muchísimo gusto saludarlos. Ben, Ajá. Augusto, y con el placer de poder dialogar, que creo que así es como se genera nuevo conocimiento, ¿no? Y gracias y felicidades por este buen programa y este buen canal que tienen de 360.travel. Así que felicidades y gracias por la invitación. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Qué lindo, ¿no? Que nos reciban así Tremendo. por la mañana. Hermoso, hermoso. Bueno, y ven lo que marcaba claramente que me iba a interesar, porque creo que muy poca gente sabe que yo también soy periodista deportivo. Entonces todo lo que va de la mano con el deporte siempre es muy bienvenido. El hombre que viaja por el mundo es Ben Gómez, al que le gusta un poco el deporte es a mí. Y Bueno, así son las parejas, así son los dúos. bueno, Uno tiene que hacer una cosa, otro otra, y bueno, acá estamos. aquí estamos junto a él, junto a Javier Salinas, 7:30 de la mañana en México ahora mismo, ¿verdad, Javier? Bien Así es, temprano. son 7:40 de la mañana, sí. Bueno, recuerda que aquí en madruga Dios ayuda, con lo cual vas a tener un día maravilloso. Lo arrancas con Así 360.travel, será. lo vas. Ya está siendo maravilloso. Ya está siendo maravilloso. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Esa industria del turismo deportivo, pero detrás de esa industria del turismo deportivo, para que se refleje como corresponde, debe de haber un buen marketing. ¿Es así o no es así? Como todo, ¿no? Yo creo que hay alguien, lo que se nos olvida siempre es quién vende las cosas, ¿no? Todos tenemos grandes ideas, pero siempre nos atoramos en cómo venderlas. El turismo deportivo ha sido, digamos, en los últimos 30 años, con este cambio generacional entre la generación X, que fuimos los que empezamos a viajar más por el mundo, y con los millennials que prácticamente bajaron todas las tasas, todas las estadísticas de viajes, y se empieza a generar este tema de turismo deportivo. Pero antes de entrar a eso, quiero decir, no es nada nuevo, ¿no? El turismo deportivo, digámoslo, pues existe desde la época de los romanos y desde los griegos, con los Juegos Olímpicos hace 4.000, 3.000 años, cuando se celebraban los Juegos Olímpicos griegos, que después son retomados en el a finales del siglo XIX, pues había movimiento de población que iba a estos rituales, ¿no? Y también en los coliseos romanos, en todo el imperio romano, donde se hacían coliseos, pues había un movimiento de turismo deportivo. Es decir, no quiero abundar mucho en historia, pero no es nada nuevo, no es nada nuevo el turismo deportivo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hoy se ha tecnificado, que hoy hay un expertise, que hoy el viajar es parte de un derecho humano, y que además la actividad lúdica, tanto para presenciar un partido, para presenciar una carrera, para presenciar un evento deportivo, o para hacer deporte propiamente, o para senderismo, para ir a practicar bicicleta, lo que sea, genera un proyecto de turismo deportivo. ¿Dónde viene la última parte de este funnel, de esta ecuación de negocio? Es que hoy hay una industria turística que ustedes conocen muy bien, que ustedes manejan muy bien, son los expertos, desde servicios, restaurantes, y que todo lo que tiene que ver en esta parte. Entonces aquí es donde se confabula una explosión por el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar de la persona con los viajes, y eso se vuelve un tema de turismo deportivo. ¿Quién es turista deportivo? Cualquier persona que se mueve 50 kilómetros fuera de su punto de vivienda y genera un proceso económico por ir, ya sea a ver un deporte o practicarlo. Si te mueves 50 kilómetros de tu ciudad, en ese momento se considera turismo deportivo. Javier, uno que por ahí conoce un poco más el mundo del deporte, siempre va de la mano el marketing del fútbol, que en teoría es el deporte más popular, podemos decir así, en el universo, en el mundo. ¿Es así también a la hora del marketing? ¿El fútbol sigue siendo el deporte líder en el marketing y también obviamente en el turismo? Yo creo que el deporte, el fútbol es el deporte más popular porque es el deporte más fácil de entender, ¿no? A todos los que nos gusta el fútbol es un lenguaje universal, y por eso es que ha sido el deporte predominante en general, ¿no? Sabemos que hay unos países donde el fútbol no es número uno, ¿no? El caso de la India, por ejemplo, que ocupa casi un quinto de la población mundial. En Australia
en Nicaragua, por ejemplo, donde hoy me toca trabajar, no son los deportes preponderantes. Si bien el fútbol, digamos, es el deporte, es el lenguaje universal, donde más fácil nos hemos podido poner de acuerdo, porque tiene unas reglas que nos permiten y una simplicidad que nos permite, ¿no? Pero hay otros deportes muy populares. Obviamente, el marketing ha sido un tema fundamental. Quizá uno de los primeros movimientos, digamos, de turismo deportivo que se celebraron en el mundo fue justamente el Mundial de 1930, celebrado en Uruguay. Fue, digamos, no hay un registro como tal, no hay un momento donde se empieza a producir turismo deportivo. Digo, ya mencioné la historia. Quizá en 1986 empieza a surgir la palabra turismo deportivo y empiezan las primeras reuniones del Buró de Turismo Internacional. Es el primero que aborda un congreso donde tocan el tema en el 86. Pero en el turismo deportivo, digamos así, la primera vez la FIFA se da cuenta en 1930 de que hay personas, sobre todo del Cono Sur, que se movieron hacia Montevideo, hacia Uruguay, y se dan cuenta de que eso puede generar algo, ¿no? Y es donde se animan a hacer el siguiente mundial en Italia en 1934 y así. Yo creo que el fútbol, sin duda, es un gran generador de movimiento turístico mundial, no solo por la Copa del Mundo, que es, digamos, el evento insignia, sino con toda la gama de torneos a lo largo y a lo ancho del mundo que genera esta pasión por ir a apoyar al equipo. Entonces ahí se convierte en un evento de turismo deportivo. De hecho, el Mundial de Uruguay de 1930, por ahí la gente no lo sabe, no se conocía el valor de una entrada. Se lo fue generando durante el Mundial y desde ahí es de donde nace el pagar una entrada para ir a ver, en este caso, un partido de fútbol. Una más de mi parte, porque no me quiero ir del tema. Hay muchas cosas para hablar seguramente con Javier, pero los influencers es como que han acaparado el mundo de todo, ¿sí? Y nosotros que venimos del lado del turismo, vamos analizando y vamos viendo, incluso entrevistando a amigos, colegas, como en este caso vos, en donde también afirman eso. En el marketing deportivo, en el turismo deportivo, también los influencers hoy han acaparado bastante y han cambiado quizás las formas de explicarlo y de promoverlo. Sí, claro, no. El influencer hoy, que yo no soy tan fan del influencer, y ahorita te digo por qué, pero el humano siempre tendemos a creerle más a alguien en donde encontramos similitud. Bien. Nuestra familia, nuestros amigos. Es más, yo puedo enfermarme y le creo más como decimos en México, a mi compadre, que no es doctor, que es ingeniero, pero él me va a dar una receta que yo le voy a creer más para curarme mi enfermedad, la gripa o un dolor de estómago, que al doctor. Claro. Porque le creemos más a la otra persona. El doctor te dice qué te pasa, qué tienes, pero pues es el doctor. Pero si mi compadre me está diciendo, mira, yo sé lo que te pasa, le creo más. O sea, confiamos más en nuestras personas conocidas que muchas veces en la ciencia, ¿no? Y acabamos de salir de una pandemia donde se dijeron cosas increíblemente absurdas y creemos más en el rumor, creemos más en lo que dice la gente. Esto no es nuevo. Ahora, cuando llega lo digital, ¡pum!, se catapulta esto y entonces nos inhibe. El problema con los influencers es que nos inhibe vivir nuestra propia experiencia y entonces yo paso por un restaurante, me meto a una de las tantas maneras que hay de ver una reseña de ese restaurante y si me encuentro que alguien dijo, no, es muy malo el restaurante, no entro. Y nos empieza a inhibir esta parte de vivir experiencias. Y ahora te digo por qué no creo tanto en los influencers, porque yo he sido influencer donde me han contratado por promocionar un producto en mis redes que yo mismo me doy cuenta que no funciona. Que no funciona no solo el producto, que yo como influencer no funciono. ¿Por qué? Porque un día me contrató una compañía de gas, ¿no? De gas para calentar, para prender la estufa. Y no funciona. Y eso pasa con los influencers. Creo más en el microinfluencer. ¿Qué es el microinfluencer? Pues esta persona con no tantos seguidores, porque ahora pues parece que esa es la métrica, eso es lo que vale de una persona, si tiene seguidores o no. Y eso me parece absurdo, sino que lo que vale ahora es que a lo mejor es el microinfluencer con muchos menos seguidores, mucho menos alcance, pero que está geolocalizado,
que realmente es una persona que quizá no tenga tanta trascendencia en las redes, pero sí en un tema particular y muy específico y muy de dardo, muy en el centro. Por eso creo más en los microinfluencers. Bien. Si me lo preguntas a mí, en todas las campañas, en todo mi trabajo, yo normalmente trato de no usar influencers, saltarme los influencers, ¿no? Yo próximamente, en el verano, a finales del verano, haré un viaje a Europa justamente, y digo, ya nos escuchó el teléfono y ya sabes, empiezas a recibir toda la carga de información porque nos escuchan, y me empiezan a llegar influencers recomendándome cosas a las ciudades a las que voy a ir, y dices, fue su experiencia, fue su cosmovisión, fue su posibilidad económica la que los hizo pasar por ahí, y entonces yo ya me evito pasar por la otra calle porque no me lo dijo el influencer. Entonces, creo que ahí estamos atorados, y pasa mucho en el turismo. En el turismo pasa muchísimo. ¿Y qué pasa? Entonces, la industria empieza a pagar porque hables bien de mí. Y entonces es una hipocresía total. Estamos comprando opinión. Y estamos con un sesgo terriblemente, un sesgo de conocimiento y un sesgo donde empiezan a pagar influencers, y el influencer ven, te invito. Y luego tenemos el otro lado, los influencers que son vividores, ¿no? Que ahora quieren vivir dame de comer gratis y yo te saco en las redes, dame ropa y yo te saco gratis. Y entonces se ha perdido la calidad de la recomendación, la calidad de la verdadera experiencia. Mi recomendación es, el marketing se ha ido modificando. Ya no el marketing actual ya no da el ancho de banda de lo que hoy cualquier producto necesita, pero digamos, en las lógicas del marketing tenemos que seguir trabajando con él. Usen los influencers lo menos posible, porque no necesariamente nos están diciendo la verdad, no necesariamente es lo que ellos creen que debe ser, y además nos cooptamos solitos para bloquearnos nuestras propias experiencias en cualquier tipo de consumo o vivencia, ¿no? Entonces hay que vivirlas nosotros mismos, y no digo que no, pero simplemente dejar de un poco de lado la opinión de estas ciertas influencers, ¿no? Que además, digo, ya para rematar y para terminar el punto, a veces son gente que no tiene educación, que se encontró la maravillosa era digital, que no tiene bagaje histórico de dónde está parado, que no conoce el tema, que de pocos valores, que en su vida privada en la vida digital recomiendan lo que en su vida privada no han podido ser. Entonces, la verdad es que esto de los influencers, yo sí tengo, como verás, mis asegúnes, ¿no? Bueno, lo que queda claro, lo que queda claro es que hay un turismo deportivo y una industria del marketing detrás, y que efectivamente, si no tienes un buen marketing, ocurre, por ejemplo, lo que ha pasado con Qatar, con esta edición de Qatar, y que lo hablábamos a gusto con nuestra compañera y nuestra corresponsal Sara Navarrete, que mucho marketing es el que hubo en Qatar y luego muy poca oferta turística, y la gente en Qatar no sabía bien ni siquiera ubicarse. Qatar no estaba preparado, se le dio demasiado bombo, tanto antes como durante y después, y la necesidad, ¿no?, de informar correctamente para luego que la gente no se lleve sorpresas como las que nos comentaba Sara con todo su grupo de gente que se había llevado, que había dicho mucho marketing, pero muy poca opción en Qatar. Sí, seguramente, Javier, ya lo vamos a invitar a Javier a nuestros debates que van a empezar a hacer muy pronto, porque claro, hay varios temas para charlar, para debatir. Este de los influencers es un tema para dialogar y para charlar, pero también lo que acaba de marcar Ben es muy importante, porque también se arma el marketing desde la popularidad del evento. La gente va en su 70% a ver a su país jugar. Después las comodidades y ese tipo de cosas van quedando detrás. Es más, hay hinchas de Argentina que terminaron durmiendo las últimas noches en una plaza porque lo único que querían era ir a ver el partido de su equipo. Me parece que también lo que marca Ben es muy importante. No sé cómo se manejará desde el lado del marketing deportivo, pero Sara Navarrete hablaba y especificaba este tipo de... Y se quejaba inclusive, claro. Decía que era una barbaridad cómo habían tratado a su grupo, que habían ofrecido algo marketineramente, deportivamente, y que no se había hecho realidad en Qatar. Porque me parece a mí, Javier, vos sabés mucho más que nosotros, utilizan el deporte en este caso, sabiendo que la gente va por un partido de fútbol o por un equipo de fútbol, y bueno, y ahí se arma todo lo demás, ¿no? Claro, el deporte es una herramienta
que mal utilizada es muy peligrosa, ¿no? El referente más importante de donde podemos partir es los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que fueron utilizados en una grotesca y absurda y bochornosa forma de promocionar el régimen nazi de Adolf Hitler, ¿no? Y de ahí partimos. Mal utilizado, el deporte es un arma muy peligrosa, que puede perder vidas, como ha pasado en eventos donde están mal organizados y suceden tragedias, donde se utiliza para promocionar regímenes políticos, o donde incluso ha habido guerras, ¿no? La de Honduras, El Salvador, la de Perú, Chile, y que provocadas por un juego de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que mal hecho provoca muchos daños, ¿no? Y está plagado desde los macroeventos, como el que Sara le tocó convivir ahora en noviembre, en el Mundial, hasta los más chiquitos, que parece que no, pero los torneos infantiles, que ahorita me acaba de pasar el caso acá en México, donde una madre de familia se me ha acercado vía LinkedIn para pedirme ayuda, porque pues la ciudad donde ella vive buscaron, se apropiaron la sede o ganaron la sede para hacer el evento nacional de béisbol de niños de 10, 12 años, y resulta que el gobierno se echó para atrás, y no tienen dinero para solventar ese evento deportivo, con lo que generó un peligro de que alguien puede perder su casa, puede perder su deuda, y la madre de familia lo que más quiere es que los niños jueguen, porque está a punto de cancelarse el torneo, lo que esto implicaría a los niños una terrible tristeza de no poder jugar ese torneo que han luchado un año para llegar a él, ¿no? Entonces, tenemos los macroeventos y los microeventos, que si el marketing, al ser nosotros marqueteros de toda la vida, tú tienes un grave problema. Podemos ofrecer más de lo que realmente vale, de lo que realmente puedes aportar, y de que podemos inflar un evento. Es muy fácil, la verdad es que los expertos en marketing, puedes inflar un evento del globo del tamaño que quieras, y la verdad es que la realidad es completamente distinta. Claro. Por eso es que es importante que haya mecanismos gubernamentales que controlen esta parte. El tema de Qatar fue brutal, ¿no? Ya sabemos toda la historia. Qatar no tenía por qué haber sido sede, no por un hecho político, sino porque era un hecho de infraestructura. Se sabía desde años atrás que Qatar no iba a dar el ancho para un evento de tal tamaño, ¿no? Lo sabíamos, todo el mundo lo sabíamos, pero pues las promesas, y como no hay una consecuencia pues a la gente no le importó, la gente que dejó parados a turistas, como los argentinos que comentas, o que años antes, Sara, nuestra amiga que estamos comentando aquí en el programa, se tiró un viaje un año antes o un poquito más a Qatar para ver que todo estuviera bien. Le prometieron que todo iba a estar bien, porque cuando llegó vio claramente que no había mucho. Entonces, el turismo deportivo tiene ese riesgo altísimo, que se pueden prometer grandes eventos y luego viene un gran golpe de realidad. Esa es la verdad, ¿no? Y por eso es importante siempre cuidar muy bien los eventos. Se tienen que regular, los gobiernos tienen que no estar ausentes para que no haya problemas, porque lo hemos visto en muchísimas eventos, ¿no? Yo el año pasado fui a un evento de Champions en Bélgica, en Brujas, y la verdad es que la experiencia fue muy mala, porque la Champions lo que hace es justamente el modelo FIFA. Todo lo que se ve en televisión es lo que se debe brillar. Pero la verdad es que afuera del estadio de Brujas, en un partido Atlético de Madrid-Brujas, quien es fan del Atlético de Madrid lo recordará, ese juego, porque además perdió el Atlético de Madrid ese día 2-0, el evento pudo haber pasado una tragedia afuera. Un evento muy mal organizado afuera del estadio de Brujas. Hubo un momento, yo iba con mi madre, fuimos juntos al juego, estábamos de visita en Brujas, y llegó un momento en que yo tuve que resguardar a mi madre, porque había una total desorden, y desorden es una buena palabra, no existía ni siquiera una de logística. Había gente en un pasillo, confluyeron toda la hinchada, toda la barra, todos los fans del Brujas con otro grupo de gente, y hubo un momento en que no se podía ir a ningún lado. Y estás hablando de la Champions League,
una de las ligas más importantes del mundo. Y tuvo unos problemas de logística que estuvo así de pasar una tragedia. Entonces, eso es lo que hay que cuidar muy, muy bien en el turismo deportivo, este tipo de grandes golpes de realidad que a veces nos damos por los eventos. Bueno, Javier, por mi parte, Augusto, para concluir, simplemente, Javier Salinas, me gustaría saber, ya que no tenía el gusto de conocerte, ¿no?, y de conversar contigo, me gustaría, Javier Salinas, cómo terminas siendo líder de la industria del marketing deportivo. O sea, cómo terminas tú en este brete. Es importante, a mí me gusta saber. Bueno, yo tenía una cosa muy clara de niño, creo que es la única que he tenido clara en toda mi vida, que es quería ser parte del deporte, ¿no? Desde el sueño lógico y que todos tenemos de ser jugadores profesionales de algo, pero yo quería ser parte del deporte, ¿no? Y mi vida se encaminó al principio en el periodismo deportivo. Desde los 15 años yo trabajé. Afortunadamente mi padre, digo afortunadamente porque en ese momento lo odiaba, me sacó muy temprano a trabajar, ¿no? Me dijo, joven, aquí en esta casa no hay abundancia, usted tiene que trabajar a temprana edad. Entonces, a los 15 años fui reportero, y luego a los 22, 23 años, como siempre he dicho, pasé al lado oscuro de la fuerza, que es el marketing, porque me contratan el equipo profesional de mi ciudad, que es Morelia, Michoacán, una ciudad colonial hermosa, que antiguamente se llamaba Valladolid, y después ya de la independencia se puso Morelia en honor a uno de los héroes de la independencia, José María Morelos, y se llama Morelia. Se lo recomiendo que la visiten, más que es un programa de turismo, es una ciudad hermosa. Y ahí paso a la mercadotecnia. Y tengo la maravillosa fortuna que yo llego en 1999 a este puesto. A los 23 años ocupo la cartera de comunicación y mercadotecnia de un equipo profesional de primera división en México. Y tengo la maravillosa fortuna de que el que era mi jefe me deja, me impulsa, me dice, a ver, piensa, haz cosas nuevas. Y empezamos a crear. Pero digo la maravillosa suerte porque no estaba desarrollado el marketing deportivo. Me toca ser pionero en muchísimas cosas que hoy son como respirar, ¿no? En el marketing deportivo. Y me toca hacerlas, implementarlas. Nadie me las enseñó, sino con el equipo de trabajo que fui contratando y con un jefe que me impulsaba, que venía de la industria de cantar, de la industria del espectáculo. Entonces tenía mucha idea de que el fútbol es un espectáculo. Y entonces me permite, y de ahí parte mi carrera con un montón de productos, con un montón de ideas, pero tengo la suerte de llegar a un momento en donde no existía el marketing propiamente dicho, ¿no? Quizá veníamos del Mundial de México 86, que es el primer mundial que le deja ganancias a la FIFA. Todo el mundo cree que la FIFA siempre ha sido mío. No, el primer mundial eran pérdidas. España 82 dejó unas pérdidas brutales, Argentina 78 no se diga, porque fue un mundial de dictadura. Y los mundiales eran totalmente absorbidos, como los Juegos Olímpicos, por los gobiernos. Llegó un momento en que el modelo no era viable, como todo, ¿no? Ya no era chistoso poner tantos miles de millones de dólares. Y el primer programa de marketing que realmente le deja dinero a la FIFA es México 86. Y de ahí veníamos, ¿no? Con una idea de hacer algo distinto. Y ahí parte mi carrera. Luego obviamente pues pasé por la Federación Mexicana de Fútbol, donde pude continuar haciendo cosas que hasta hoy se hacen y continúan y que hoy han sido replicadas en Sudamérica, en Latinoamérica. Por eso me ha tocado ir a trabajar a tantos países, y no me considero líder del deporte, me considero una persona que realmente lucha porque el deporte, uno, se le dé su lugar, su respeto, y dos, porque el deporte sí es un arma de cambio social. En el turismo deportivo es evidente. Sí se puede cambiar la sociedad, sí se puede vivir mejor, sí se puede tener al alcance un nivel de vida distinto si se practica, si se hace deporte y se le respeta al deporte como un generador de plazas de trabajo, que eso es algo que nadie entiende. El deporte genera muchísimo. En general en el mundo el deporte representa casi el 1% del PIB mundial. Todo lo que genera la industria del deporte. Entonces es enorme el poder de convocatoria y de dinero que maneja el deporte. Entonces, pues de ahí es ir fomentando y trabajando y ayudando a crecer. No se puede estar en todo, pero en las pequeñas trincheras donde me toca, pues convertir a las empresas, tanto deportivas como las que patrocinan el deporte, pues en
empresas saludables, porque el deporte tiene, como ha pasado y le ha pasado a muchísima gente, es tan bonito, es tan pasional, que la gente a veces termina tirando su dinero o quiebra por el hecho de que creen que el deporte es fácil. Claro. Hacer una empresa o hacer un maratón. Por ejemplo, ahora que se pusieron de moda hacer maratones o hacer triatlones o Ironmans, pues ha habido muchísimos fracasos porque no respetan el deporte. Y en lugar de contratar asesores, contratar equipos que hagan bien las cosas, pues hagamos una carrera atlética. Y luego terminan los coches cruzándose entre los corredores. Ese tipo de detallitos son los que hay que cambiar la industria en general. Pero esa es la historia de cómo llevo estos años en la industria. Y lo importante de cómo llevo es cómo puedes trascender y de verdad generar plazas de trabajo. Cómo generar marcas que perduren en el tiempo. Esa es la clave. Esa es la clave para perdurar en esta industria, ¿no? Generar empleo. El deporte es un gran generador de empleo y hay que hacerlo por eso. No hay que hacerlo porque mi equipo gane. Es verdad. Hay que hacerlo porque si se generan fuentes de empleo. Eso es lo importante. Javier, un placer primero conocerte, que nos hayas regalado este tiempo y seguramente va a haber más de estas hermosas charlas de marketing, de deporte, de turismo, que siempre son verdaderamente interesantes. Te agradecemos, y nos reencontramos en la próxima. Un gusto, de verdad, felicidades. Gracias a Julieta que me contactó. Y gracias a ustedes, felicidades por este podcast, lo estuve revisando antes de estar con ustedes, los felicito y yo siempre he sido, y por eso nunca me niego a ninguna entrevista y me hago el tiempo. Entre más cambiemos opiniones, se genera nuevo conocimiento y eso es lo importante. Saludos. Totalmente, abrazo grande. Gracias, Javier Salina, hasta la próxima.